Bueno, el otro día estábamos haciendo, creo, este problema y nos tocaría hacer el tercer problema. Me indican, por favor, si en caso ya hemos hecho el ejercicio. Este ya lo hicimos, ¿no? El 3. Pero íbamos entrando al 4. Bueno, el problema 4 dice, de acuerdo a la figura, trazar el diagrama de presiones efectivas debido al peso propio del suelo y del agua. Y la arena está sumergida. Entonces tenemos acá el agua, arena y una arcilla impermeable. Entonces nos está dando vamos a calcular el peso específico sumergido con estos datos de aquí. Entonces, como esta es arena y hay agua acá, entonces lógicamente que el suelo está sumergido aquí, o saturado. Y luego aquí tenemos un suelo impermeable que no tiene agua. Entonces vamos a calcular la presión efectiva debido al agua y lógicamente al sólido. De todos modos, antes de hablar de qué es presión efectiva, vamos a hablar de que la presión efectiva también se conoce como presión intergranular. La presión efectiva es todo el esfuerzo que soporta la parte sólida de los suelos y es lo que soporta el esfuerzo de corte. Entonces, cuando incrementa la presión efectiva, o sea, la presión entre granos, lógicamente que hay disminución del volumen de vacíos y por consiguiente va a haber un cambio volumétrico que puede causar asentamientos y otros problemas en las estructuras. Bien, entonces aquí vamos a calcular justamente debido a la presencia del agua y la arena, las presiones efectivas en cada punto. Entonces aquí estamos calculando con los datos que tenemos aquí, eso es, de la específica de los sólidos, y tenemos datos de la porosidad. Entonces utilizamos esta fórmula, que es menos 1, gamma menos 1, por gamma del agua. Gamma del agua lo vamos a adoptar igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces estos datos nos dan el gamma sumergido a 0.99 gramos por centímetro cúbico. Bueno, y la arcilla seca en esta camada, estamos diciendo que no tiene agua porque es impermeable. Y por tanto, utilizamos esta fórmula para calcular gamma su S. Que es su S sobre 1 más E por gamma del agua. 2.65, 1 más 0.6. Son los datos que estamos sacando de aquí. 2.65 y la relación de residuo de 0.6. Entonces nos da 1.66 gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces ahora calculamos las presiones, ¿cierto? A 6 metros de profundidad. Entonces, la presión a 6 metros de profundidad tenemos el gamma sumergido, que es 0.99 multiplicado por tu altura. Pues, lógicamente aquí está en metros y aquí está en gramos centímetro cúbico, entonces acá va a ir un error de unidades. Entonces esto va a ser 250, ¿no? Porque de aquí de 350 a 650 son 250. Este es 250, no 250. Y además, el peso específico del agua, que es el peso de esto, por la altura. La altura de la columna de agua tenemos desde aquí hasta aquí. Porque este suelo está sumergido y tenemos agua aquí. Entonces tenemos 1 por 6 por la altura. Entonces, sumando todo eso, nos da 845.5 gramos por centímetro cúbico. Ahora aquí van a corregir, aquí es 250 y aquí es 600. Porque son 6 metros, estamos hablando en centímetros. Lo que equivale a 0.85 gramos por centímetro cuadrado. Bien. Ahora, bien, con esto hacemos el diagrama de presiones. Que sería este. El diagrama de presiones es este. Aquí pongo las presiones y aquí las alturas.
Aquí no hay presión efectiva porque acá desde 0 hasta 350 había agua. Entonces, por tanto, solamente vamos a tomar en cuenta las presiones, ¿no es cierto?, en el suelo. Entonces tenemos 350, tenemos un diagrama de presión de 85 gramos por centímetro cuadrado, y a los 15 metros tenemos 2.24 kilos por centímetro cuadrado. Este sería nuestro diagrama de presiones efectivas. Ahora, en este ejemplo que vamos a hacer, vamos a calcular, aparte de calcular la presión efectiva, vamos a calcular la presión total. Entonces, este ejemplo dice, para el perfil del terreno indicado, trazar el diagrama de presiones debido al peso propio del suelo. Entre paréntesis pongan presión total y presión efectiva. Pongan entonces presión total y presión efectiva. Bueno, entonces aquí tenemos, aquí vamos a tomar nivel 00, y la arena húmeda está a 250 sobre el nivel 00, y a menos 2.420 tenemos una arena que tiene un GSUS 2.67 y la porosidad 34%. La arcilla tiene humedad y por tanto tiene 1.7 gramos por centímetro cúbico. Y más abajo, desde el nivel de menos 6 metros hasta menos 10, 40, tenemos una arcilla que vamos a admitir que sea impermeable. Entonces aquí ya no hay agua. Y más abajo hay roca. Pues vamos a ir calculando justamente el peso específico de cada uno de ellos. Por si acaso, este es el peso específico seco o densidad seca, es gamma D, no es gamma M. Entonces, con esto tenemos que encontrar gamma D. Muy bien, entonces la primera camada, desde este nivel hasta esto, tenemos cuánto. El gamma D, o sea, esta es la fórmula. A ver, utilicen su formulario, por favor. A ver, díganme la fórmula para calcular gamma D. ¿Tienen a mano su formulario? ¿Verdad? Gamma D es igual a cuánto. La gamma su M sobre 1 más la humedad, ¿verdad? Entonces, de eso estamos sacando gamma D. Gamma D va a ser igual entonces, gamma M va a ser igual a gamma D por 1 más la humedad. Es lo que estamos haciendo aquí. Gamma D, 1 más la humedad. Estamos hablando en decimales. Pues gamma D es 1.45, que es el dato de aquí, por 1 más la humedad en decimales. Entonces eso nos va a dar 1.68 gramos por centímetro cúbico. En la segunda camada tenemos el gamma sumergido, que es GSUS menos 1 menos gamma, la porosidad por el gamma del agua. Entonces el gamma sumergido nos da 1.1. Bien, esto sería para la segunda camada. Y para la tercera camada, aquí por favor pongan la tercera camada, por favor, falta ponerle 3. Tercera camada. Estamos en la tercera camada, viene a ser esto. Este es el primero, de aquí a aquí segundo, de aquí a aquí tercero. Entonces calculando ahí. Entonces, en la tercera camada tenemos, para calcular gamma sumergido, tenemos gamma saturado menos gamma del agua. Entonces tenemos 1.7 menos 1, que es el gamma del agua, nos da 0.7 gramos por centímetro cúbico. Bueno, y finalmente la cuarta camada, que es en esta parte de aquí, tenemos, como es impermeable, estamos tomando gamma SUS. Que SUS sobre 1 más E por gamma del agua. Y nos da 1.56 gramos por centímetro cúbico.
que sería el peso específico seco del material, porque está impermeable, no tiene agua. Bien, ahora calculamos las presiones en cada punta, aquí en cada plano. Entonces aquí vamos a calcular la presión total en este punto de acá. La presión total va a ser el peso específico del suelo multiplicado por la altura. Aquí habíamos calculado que era 1.68 por la altura, que es 260 en centímetros. En total nos da 470.4 gramos por centímetro cuadrado. Después nos da, en la segunda camada, nos da la presión total es igual a la presión total en A, en la camada A, más el gamma, perdón, esta es la presión efectiva en B, y esta es presión total. Entonces la presión efectiva en el punto B, estamos tomando, ¿por qué estamos tomando la presión total aquí? Porque justamente a partir de acá para allá no tenemos agua, entonces estamos tomando como si no hay columna de agua, por tanto estamos tomando el gamma del suelo parcialmente saturado. Por eso estamos poniendo aquí la presión total en A más el gamma sumergido multiplicado por H, H2. Bueno, haciendo operaciones nos da 932.4 gramos por centímetro cuadrado en este punto. Bien, ahora nos bajamos a la otra camada. Igual calculamos la presión total en C. Entonces, presión total en D es este valor de aquí, más aquí, más el gamma de este estrato por la altura, por 250, nos da 1777.4 gramos. Y el gamma sumergido va a ser entonces el gamma sumergido en D, ¿está? Más el suelo sumergido en la camada 3 multiplicada por su altura. Entonces, haciendo operaciones tenemos 1104.4 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, lo mismo hacemos en esta camada de aquí. Presión total en D, en el plano D, va a ser igual a la presión total en C, más el gamma del suelo de esta parte de acá, multiplicado por su altura. 6, o sea, 1040 menos 670 nos da 370. El resultado nos va a dar los 1354.6 gramos por centímetro cuadrado. Y la efectiva tenemos así. Presión efectiva en C más el gamma saturado multiplicado por HD, porque aquí no tenemos agua. Entonces estamos tomando el gamma del suelo nomás. Entonces el total vamos a tener 1684.6 gramos. Bueno, con esto representamos la curva, perdón, el diagrama de presiones. En la misma gráfica podemos representar los dos diagramas, tanto presiones totales como las presiones efectivas. En este caso estamos tomando en cuenta la presión efectiva. En este punto va a ser 470.45. Y a la profundidad de menos 420 tenemos la presión efectiva a 932.4. Es esto de aquí. A la profundidad de 6.70 metros tenemos la presión que nos dio 1700, perdón, aquí, presión efectiva, aquí, presión efectiva 1107.4, que es este de aquí. Y la presión efectiva en este nivel, aquí en error, por favor, corrijan, este es 1684.6, no es 2000, esta es presión total. Aquí esta gráfica es presión efectiva, por tanto tiene que estar con esto. Corrijan, por favor, ahí.
va a ser 1684.6 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, sobre lo mismo, ¿no? Pueden ganarlo como tarea, ahorita grafiquenlo, cómo representamos la presión total. En este punto va a coincidir la presión total igual a la presión efectiva, porque aquí no hay agua. Aquí va a ser ya la presión total en B, va a ser 1352.4, entonces va a ser mayor el diagrama. Después, en este nivel lo mismo, la presión total va a ser 1777, no, esta es presión efectiva, entonces va a ser 1777.4. Entonces la gráfica va a venir un poquito mayor que esta, por acá. Y la presión total en D va a ser este valor, que estaba equivocado acá. Entonces, lo que estaba aquí reemplazan por este valor, y la presión total es esta. Entonces, por tanto, viene la presión total un poco más grande las presiones. Esa es la representación de las presiones totales y presiones efectivas en un suelo. Bueno, ¿están entendiendo o quieren que o tienen alguna duda? Hola. Pero ¿será que se puede hacer un poquito más grande la pantalla? Claro. Claro que, ¿por qué no? Ahí. Sí, ahí está mejor. Gracias. Entonces le decía, sé que se me memoran un poco. Esta es una representación de la presión efectiva, solamente que aquí en el error. Este valor corresponde a la presión total. La presión efectiva aquí corregir por este valor, que es 1684.6 aquí. Entonces, para representar la diagrama de presiones totales sobre este mismo, entonces en este punto va a coincidir. ¿Por qué? Porque para arriba no hay agua, por tanto es la misma presión. Y aquí ya va a aumentar por el peso del agua. Entonces vamos a tener acá la presión total en B, vamos a tener 1352.4 grados. Aquí. En el punto C también aumenta, que es 1777, en cambio la presión efectiva es 1107.4. Entonces aquí el diagrama va a venir un poco más arriba, por ahí. Y la presión total aquí en este punto va a ser este valor. Pues por eso el diagrama de presiones totales siempre es más alto. La presión efectiva es menor. Entonces, de ese modo se hace la representación del diagrama de presiones. Aquí solamente la presión efectiva. Con este error, por favor, corrijan. Es 1664.6. Bueno, eso sería en cuanto a cómo se calcula las presiones en un suelo. Bueno, ustedes no me están preguntando, no me están diciendo por qué es importante eso. ¿Para qué calculan? Justamente si ustedes quieren calcular, en suelos 2 vamos a ver eso. Si ustedes quieren calcular un asentamiento por consolidación a una profundidad de X donde haya, digamos, un suelo malo y que quieren verificar cuánto es la incidencia, ¿no es cierto?, de la presión total que está ejerciendo el suelo sobre ese estrato que estamos estudiando, y también tomar en cuenta la presión que ejerce la estructura. Eso se llaman presiones inducidas. Entonces, en ese caso, la fórmula le va a pedir que calcule la presión efectiva más la presión de la estructura al nivel que está estudiando. Y con eso van a calcular justamente el asentamiento del suelo. ¿Cuánto se produce el asentamiento por ese peso que le está cargando? Eso se llaman también presiones solicitantes o presiones inducidas de la estructura. O de cualquier elemento, no solamente estructura, puede ser cualquier peso que se ponga ahí. Bueno, este es otro problema.
No sé cuál es la causa, pero ahorita solamente tengo 14, 15 alumnos. Bueno, hacemos entonces el ejemplo 6. Un suelo determinado tiene una gravedad, o sea, que determina que es de cualquier tipo de suelo, ¿cierto? Tiene una gravedad específica de 2.67. Un frasco conteniendo 1000 centímetros cúbicos se llena de esta muestra en un estado más suelto. Después se llena en forma más apretada posible. Los pesos secos están, estas dos muestras, son respectivamente 1550 gramos y 1700 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto? En un frasco, ¿no es cierto?, que tiene 1000 centímetros cúbicos, entonces tenemos dos pesos diferentes. Uno que es 1550, otro 1700 gramos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y dice, el suelo tiene un valor conocido de relación de vacío de 0.65. Determina los límites de la relación de vacíos y la densidad relativa del suelo en su estado natural. Bien, entonces, lógicamente, el suelo está en tres condiciones. Uno, vamos a calcular la relación de vacíos natural, está el suelo tal como está, y luego vamos a calcular cuando el suelo está completamente compactado, la densidad máxima, es la relación mínima, y la relación de máxima va a ser cuando el suelo esté completamente suelto. Entonces, con eso vamos a calcular la densidad relativa. Y entonces aquí, aplicando estas fórmulas, tenemos gamma D es igual al peso seco sobre el volumen de la pared. El peso seco tenemos aquí 1700 gramos dividido entre 1000, que es el volumen. Entonces tenemos un gamma de 1.7 gramos por centímetro cúbico. Bien. Ahora, el gamma de mínimo va a ser cuando el suelo está totalmente suelto. Entonces, cuando está totalmente suelto, el peso de esa muestra es 1500 y su volumen sigue siendo 1000. Entonces tenemos 1.55 gramos por centímetro cúbico. Y también calculamos entonces la relación de vacíos mínimo y máximo. La relación de vacíos mínimo va a ser que su S no varía, el gamma del agua tampoco, pero sí varía este gamma D. Entonces, ¿cuándo va a dar mínimo? Cuando este sea el gamma D máximo. Entonces estamos calculando el 2.67 por 1 y entre 1.7 nos da 0.571. Ahora, cuando está totalmente suelto, que tengo la misma ecuación, solamente que esto va a variar. Este gamma D ya va a ser gamma D mínimo. Eso que de aquí, 2.67 por 1 entre 1.55 menos 1 sin dar 0.723. Entonces ya tenemos las tres relaciones de vacíos. Uno que estado natural, que es este de aquí, el otro en estado suelto y en otro estado compacto. Entonces, reemplazamos la fórmula. Esta es la relación de vacíos máximo cuando el material está suelto. Este E de aquí es la relación de vacíos, ¿no es cierto?, en estado natural. Y este E mínimo es cuando el suelo está compactado a la densidad máxima. Entonces, emplazando en estos valores, esta fórmula, los valores que se obtuvieron, nos va a dar una densidad relativa de 0.743. Si expresamos en porcentaje, quiere decir que tenemos una densidad relativa de 74.30%. Entonces, para que esté completamente bien compactado, el suelo tendría que tener ese valor 100%.
Aquí tiene 0,74, que equivale a 74%. Bueno, ahora para hacer este problema me van a dar su formulario y vamos a calcular por otro lado algunas cosas. Por ejemplo, dice acá, una muestra representativa obtenida en un suelo de estrato, perdón, un estrato de suelo, pesa 26 kilogramos, con un volumen de 13.80 litros. De esta muestra se extrae un pequeño espécimen que pesa 80 gramos en estado húmedo y 70 gramos secado al horno. Entonces 70 gramos de peso seco, ¿no es cierto? Y la densidad absoluta relativa de las partículas sólidas es 2.66. Se desea calcular humedad de la muestra, peso seco de la muestra, peso del agua de toda la muestra extraída del estrato, volumen de la parte sólida de toda la muestra, volumen de vacío de la muestra, relación de vacío de la muestra, porosidad, grado de saturación, peso volumétrico húmedo de la muestra y peso volumétrico de la muestra seca. Bueno, empezamos a calcular. Fíjense, todo es el formulario del tema 3. Todo lo que tienen que hacer su formulario está utilizando. Para calcular humedad tenemos el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco por 100. Lo que equivale también a 100, ¿cierto? La diferencia de estos dos que nos va a dar peso del agua por el peso seco por 100 es la humedad. Ahora tenemos ya tenemos la humedad. Entonces, con la fórmula de humedad, esto despejamos, podemos calcular el peso seco. De esta forma. Como ya tengo humedad, ya conozco esta humedad, conozco el peso también de la masa, me falta conocer el peso seco. Entonces, de esta misma fórmula, despejo el peso seco y tengo este valor. Entonces, en este caso, el peso seco dice que es 26.000 kilogramos. Es este. Y uno más, la humedad. Entonces, la humedad tenemos de que es, nos dio 14.28. Que equivale a decir 0,1428, hablan en decimales, más 1, eso nos va a dar este valor de aquí. Aquí da un 2 de más, por favor, anulen, es 2.755.5.12. Ahí tiene un 2 de más. Anulen, por favor, eso. Es 2.755.2, es el peso seco. Bueno, entonces fíjense, estamos respondiendo qué cosa. El inciso A, humedad de la muestra, que es este. Peso seco de toda la muestra, que es este de acá. Después peso del agua, que es este de aquí. Ahora, este peso del agua es 3.244.88 gramos. También es igual al volumen de la muestra. Porque el gamma del agua es 1, entonces el gamma del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces, como estamos adoptando un valor gamma igual a 1. Por ese motivo es que el peso del agua es igual al volumen del agua. Entonces aquí tenemos 3.244.88 centímetros cúbicos. Bien, entonces, hasta ahí hemos contestado este peso del agua. Ahora calculamos el volumen de la muestra y relación de vacíos.
Bien. Tenemos este valor como dato, que es 2.66. El valor de GSUS es igual al peso seco. O sea, estamos sacando del valor de GSUS, que es igual al peso seco sobre el volumen de los sólidos por gramo del agua. Entonces ahí estamos aprovechando de sacar este valor de aquí, de GSUS. Y reemplazamos en esta fórmula despejando GSUS. Entonces el peso de los sólidos es igual a 22.755.12 gramos, dividido entre 2.66 por 1. Eso nos da 8.554.56 centímetros cúbicos. Ahora, calculamos el volumen de vacíos. El volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de sólidos. El volumen de la masa es dato, fíjense, aquí tenemos 13.8 litros. Entonces, eso equivale a 13.800 centímetros cúbicos. Menos el volumen de los sólidos. El volumen de los sólidos hemos calculado acá. Entonces tenemos el volumen de vacíos igual a 5.245.44 centímetros cúbicos. Eso sería entonces el volumen de vacíos. Entonces estamos aquí. Ahora nos falta calcular la relación de vacíos. La relación de vacíos viene a ser el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Entonces el volumen de vacío nos dio 5.245.44 dividido entre 8.554.46. Bueno, haciendo cálculos tenemos 0.603 relación de vacíos. Bueno, recuerden de la relación de vacíos calculamos porosidad, es igual a E sobre 1 más E. Entonces, haciendo cálculos, tenemos 0.38, expresado en porcentaje, tenemos 38% de la relación de vacíos. Entonces, la relación de vacíos varía de 0 a 100, no puede ser menos de 0 ni más de 100. En este caso es 38%. Después calculamos el grado de saturación, es este valor de aquí, humedad por la gravedad específica, dividido entre la relación de vacío. Todo esto multiplicado por 100, tenemos 61.96%. Eso es el grado de saturación de la masa. Ahora tenemos el volumen de la masa del suelo. El volumen de la masa del suelo es igual, el peso específico del suelo es igual al peso del suelo dividido entre el volumen del suelo. Teníamos de entrada 26.000 gramos de dato sobre 13.800 metros de bajo. Entonces todo eso nos da 1.884.06 gramos por centímetro cúbico. Es el valor que dan, digamos, en el pliego de especificaciones cuando se hacen cálculos. Entonces, con eso calculamos el gramo suelo. Y con este dato, y como tenemos humedad, también podemos calcular que en gramo D es el peso específico de la masa del suelo dividido entre 1 más la humedad. Se hace el cálculo correspondiente y nos dan 1.648.6 gramos por centímetro cúbico.
Entonces tenemos un gamma D igual a 1648.60 gramos por centímetro cúbico. Bien. Eso sería un problema. Ahora, a ver, hagan este problema, a ver, plantéense, por favor. Te voy a explicar en qué consiste esto. Para la construcción de un terraplén se prevé un volumen de 300.000 metros cúbicos de suelo, una relación de vacíos en el terraplén de 0,8, es lo que necesita un terraplén. Para ello se dispone de 3 bancos de materiales, que es A, B y C. Entonces, el banco A tiene una relación de vacío 0,9, el banco B 2 y C tiene 1,60. Bueno, y el costo de cada uno de ellos. La movilización de este material, el movimiento de este material, cuesta a $102 por metro cúbico. Y para la muestra B le cuesta $90 por metro cúbico. Y para la C, necesitamos, nos cuesta $94 por metro cúbico. Bien, ahora queremos saber cuál de los bancos de préstamo es más económico su utilización. A ver, ahí está, a ver, intenten calcularlo, a ver por qué estamos sacando eso, cómo estamos sacando. ¿Entendieron la pregunta? Hola. Sí, ingeniero. A ver, intenten hacerlo. A ver, vamos a plantear el problema. Bueno, el volumen de la masa es igual al volumen de vacíos más volumen de los sólidos, ¿verdad? Entonces, esto ponemos en función de E. Entonces, E es igual, o sea, el volumen de vacíos y el volumen de los sólidos, fíjense de aquí. Entonces, tenemos el volumen de la masa va a ser 1 más E sobre 1 más E por B sub prima. Porque lo que va a variar va a ser este B prima, porque va a incrementar o disminuir este volumen. Entonces, ya, a ver, saquen volumen de vacíos, a ver, de la fórmula de relación de vacíos. ¿Cuánto vale relación de vacíos? A ver, la fórmula para calcular la relación de vacíos. ¿De acuerdo? El volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos. Exactamente. Ahora calculen el volumen de vacíos. Va a ser igual a E por B sub S, ¿verdad? ¿Sí?
Ingeniero, el banco más barato es el banco A, pero está mal anotado sus datos. A ver, vamos a calcular. A ver si tenemos error. Error, admito el error, no hay problema, pero vamos a calcular paso a paso. ¿Ya? Entonces, primero vamos a sacar la fórmula. Entonces, dijimos, ¿no es cierto?, que el volumen de la masa del suelo es igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que no varía aquí? Es el volumen de sólidos. Entonces, a esta misma ecuación ponemos, estoy diciendo que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos por volumen de sólidos. Entonces, lo voy a poner en función de la relación de vacío y volumen de los sólidos. Reemplazo ahí, en vez de este valor de aquí, de B sub B, de aquí, voy a poner E, la relación de vacíos, más volumen de los sólidos, más volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago de aquí? Factorizo. Volumen de los sólidos va a ser igual a 1 más E. ¿Sí? Vamos a llegar a esto. Pónganle este valor en función de E y van a llegar a esta fórmula. Lo que les estoy explicando ahorita. Muy bien, entonces, aquí va a variar el volumen de la masa, ¿no es cierto? Va a variar cuando varía la relación de vacíos. Entonces, aquí vamos a tener 1 más E por volumen de los sólidos. Aquí vamos a tener B', va a ser 1 más E' por B sub S, porque es lo que está variando es esto. Entonces, estas dos ecuaciones igualamos y vamos a tener este valor. Y de aquí vamos a despejar. Entonces vamos a tener B sub, o sea, B' va a ser 1 más E' sobre 1 más E por B sub M, porque este B sub M lo conocemos, que lo que necesitamos que es 300.000 metros cúbicos. Es lo que estamos haciendo aquí. Para el banco A vamos a tomar la relación de vacío de 0,9. Entonces va a ser igual aquí. Y ya sé que lo que me está diciendo el joven, este es un error. 1 más 0,9 tiene que ser, no 0.09. Sobre 1 más 0,8, porque la relación de vacío que necesito en terraplén es 0,8. ¿Dónde está aquí? 0,8. Aquí hay un error. No es 0,09, es 0,9, es 0,8. Multiplique por este valor, por 300.000. ¿Cuánto le da? Sale ese valor. Sale ese valor, ¿no? Claro, aquí hay un error de imprenta, que le han puesto 0 de más. Muy bien. La misma cosa hacemos para el banco B. Va a ser 1 más la relación de vacíos, este es 2. El que no varía es esto, porque es lo que estoy exigiendo en el terraplén, que es 0,8. Por el volumen que necesito, 300.000. Entonces, trabajando con este valor me va a dar 500.000 metros cúbicos. Ahora con el banco, aquí por el banco C, por los más pocos aquí en eso, banco C, va a ser igual a B sub M, 1 más el peso, perdón, la relación de vacíos del banco C, sobre 1 más 0,8, que es la relación de vacíos del suelo con el cual voy a trabajar, por 300.000, eso me da 433.334 metros cúbicos. Bueno, los tuve diferentes volúmenes con los diferentes bancos, porque la relación de vacíos no está variando. Y además también el costo. Ahora aquí voy a calcular costos, cuál es más económico. Entonces, los 316.667 cubos lo multiplico por el costo por metro cúbico. Y me da, debería haber 32 millones, ¿no es cierto? 34 dólares. Ahora aquí, este volumen que obtuve de 500, lo multiplico por el costo que es 90, me da igual aquí a ver cuánto sería. De ceros, 45 millones, ¿no?
de dólares. Y con el valor que me da en el banco C, que es este valor de aquí, multiplico por el costo, que es 94. Y me da 407.333.000, ¿cómo sería? 40.733.396 dólares. Eso sería con este banco. Entonces, si nos fijamos aquí, ¿cuál es el menor? El banco A, ¿verdad? Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuál es más rentable utilizarlo? Sería el banco A. Ese era el problema. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya. Manejen sus fórmulas, por favor. Ya, ahora hacemos otro problema entonces. Aquí. Aquí vamos a clasificar el suelo. Entonces, busquen sus tablas de clasificación según ASTO. Busquen por favor en ustedes, como que sean las tablitas que les mandé también con la auxiliar para clasificar. ¿Ya lo tienen listo? Bueno. Van a interpretar esta pregunta. Tenemos, fíjense aquí, el peso húmedo. No está el peso seco, peso húmedo, para hacer la granometría. Pero tenemos datos para calcular la humedad de esa muestra, esta muestra grande, que es el peso seco después de lavar. Tenemos 36.75 gramos. Y la humedad con la cual estaba esta muestra de 300 gramos es 36.75%. O sea, esto pasa frecuentemente en un laboratorio. ¿Por qué razón? Ustedes saben que una empresa siempre está trabajando para ganar dinero y también para cumplir un compromiso de avance de obra. Y por tanto, si usted requiere una clasificación, una verificación de la granometría, si va a hacer por método que no dicen las normas, escucha, nos atrasamos mucho. Entonces, para hacer una granometría, ¿qué tendrían que hacer? Primeramente traer la muestra, secarla, después pesan al día siguiente, pues ya estamos perdiendo varias horas. Van a secar la muestra hasta que el peso sea constante y eso mantener el peso seco. Bueno, ya pasó, por así decirle, un día. Después lo lavan, la muestra y la vuelven a secar. Ahí, si es arcilla, 24 horas. Si es arena, puede ser 12 horas. Pero de todo modo ya se pasó otro día. Tienen el peso seco neto. Perdón, el peso seco después de lavar. Bueno, recién hacen la granometría. Ya le tiraron ya 2 días, fíjense, para hacer una granometría, clasificar. Después de hacer una granometría, hacen la clasificación. Previo, determinación del límite líquido y el límite plástico. Entonces, igualmente aquí el límite líquido les va a llevar también un tiempito. Entonces, en resumen, pues, para poder clasificar siguiendo las normas estrictamente, van a mínimo 2 días, pero es un poco más. Entonces, ¿qué se hace en estas condiciones? Bueno, me llega la muestra,
Mi muestra representativa, de ella tomo 300 gramos y luego lo separo, ¿no es cierto?, en una pequeña muestra, voy a tener el peso húmedo, después lo voy a secar en el horno, entonces el peso seco, entonces tener humedad. Pero este 300 gramos en peso seco lo lavo inmediatamente. Ya gané tiempo. Entonces, al lavar me quedó 36.75 gramos. ¿Ok? Listo, con esto voy a hacer la graduometría. Mientras me seca la muestra para calcular la humedad. Entonces, empiezo a hacer la graduometría y voy a tener el porciento que pasa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿para qué me sirvió la humedad? Justamente para calcular el peso seco, porque tengo peso húmedo aquí. Ese peso seco es el peso original o el peso total antes de lavado de la muestra. Con eso voy a calcular todo esto. Lo que se hace esto es para ganar tiempo. Hay que hacerlo más rápido. Entonces, previamente estoy tomando humedad, pero a la vez ya estoy lavando la muestra. Y después voy a calcular el peso seco en forma analítica, porque tengo humedad. De ese modo se trabaja en forma rápida en el laboratorio. Bien. Entonces, estamos diciendo, tenemos peso húmedo, 300 gramos, y el peso seco después de lavar tenemos 36.75, y la humedad de esta muestra de aquí era 36.75. Después tenemos los datos para el límite de Atterberg. Tenemos el número de golpe, en este caso 20, el peso de la tara 20 gramos, peso húmedo 60 gramos, peso seco 46.37 gramos. Aquí el límite del plástico tiene el peso húmedo 60 gramos y el peso seco 50 gramos. Tenemos datos para el límite líquido y límite plástico. Pero generalmente, si ustedes se fijan aquí, para hacer el límite líquido tendríamos que haber hecho por la gráfica, por lo menos el peso 4 puntos, para trazar una recta, para determinar el límite líquido. Aquí, como estamos haciendo un solo ensayo, entonces vamos a utilizar una fórmula. Con esa fórmula vamos a calcular el límite líquido con un solo ensayo. Eso también es para ganar tiempo. Porque si nos podemos hacer, pongamos una carretera bien larga, donde hay 1000 muestras, imagínense si vamos a hacer por la gráfica el límite líquido, nos pasamos un buen tiempo para hacer solamente línea. Pues hay que hacer peso 4 puntos, y eso le lleva mínimo 2 o 3 horas. Entonces es bastante moroso. Igualmente el límite plástico siempre se va a hacer 2 o 3 ensayos para sacar la media, pero en este caso estamos haciendo 1. Estamos suponiendo que el técnico que está ahí es experto, no comete errores. Pero si no tiene mucha experiencia, hay que nomás ir por normas que hagan ensayos, varios ensayos. Bueno, entonces con estos datos vamos a entrar a hacer la clasificación. Primeramente, esta es una graduometría simple. Tenemos el peso retenido acumulado, el peso retenido en cada tamiz, y luego calculamos el porciento que pasa en cada malla. Es una graduometría simple. ¿Qué es esto? Yo creo que ustedes ya lo saben, para que vamos a estar repitiendo, ¿verdad? Entonces, el porciento que pasa, tenemos este valor. Bien. Entonces, fíjense aquí, ¿qué he hecho? Para calcular todo esto, he tomado en cuenta el peso antes de lavar, el peso seco antes de lavar. Por eso la fórmula de aquí estoy calculando, porque tengo peso húmedo que era 300 gramos al inicio, y la humedad me dio 37.75%. Con eso estoy calculando el peso total antes de lavar, que esto nos va a servir para todos los cálculos. Por ahí son los datos que estoy dando al inicio. Aquí, 300 gramos de muestra húmeda, pero tengo humedad, con eso calculo el peso seco. Y hago el cálculo. Bien, ahora, por los límites de líquido, lo mismo. Como estaba con tara, le estoy destacando y tengo un peso húmedo, 40 gramos, y el peso seco tengo 28.17 gramos, sacando la tara. Entonces la humedad me va a dar 40.99%. Muy bien. Entonces,
como los golpes que me dan, dice, para que cierre la ranura, para encontrar el límite líquido, entonces me permite usar esta fórmula. Porque esta fórmula es válida cuando los golpes, perdón, cuando la ranura cierre entre 20 a 30 golpes, cuando estamos haciendo el límite líquido. Para otros valores no sirve esta fórmula. Se utiliza solamente para un rango de 20 a 30. Entonces en este caso tenemos 20. Entonces va a ser igual. Y diseño de estructura. Se trata de un curso de alto nivel para el A esta humedad que hemos calculado aquí, que es 40.99%, por N en este caso es 20, el número de golpes que nos dan el dato, sobre 25 elevado a la 0.121. Con eso sacamos 39.89%. Pero lo redondeamos a 40. Entonces, nuestro límite líquido es 40. Ahora, para calcular el peso, perdón, el límite plástico es lo mismo. El límite plástico también es humedad. Peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. La expresión por porcentaje nos da el 26%. Lo mismo decía aquí, ¿no? Porque siempre se hacen 2, 3 o 4 ensayos. Después, todo el valor que esté muy alejado de los otros valores se desecha y se toman los valores cercanos. Y se hace el promedio, ese es el valor del límite plástico. Pero en este caso estamos haciendo solamente un ensayo. Bien, entonces tenemos el límite líquido, y hemos calculado el límite plástico también, nos da el 26%. Con eso calculamos el índice plástico. Límite líquido menos el límite plástico. Eso nos da 14. Muy bien. Ahora clasificamos el suelo. Bueno, utilicen su tabla, por favor. Entonces, para poder clasificar el suelo, ¿qué necesitamos? El porciento que pasa el tamiz número 4, número 10, el número 40 y el 200. Entonces yo te he calculado aquí. El número 4, 100. El número 10, 99,80. El número 40, 98,51. El 200, 84,05. Bueno. Después tenemos el límite líquido. 40. El límite plástico tenemos 26. Pues con eso calculamos el límite líquido. Perdón, el índice plástico. El índice plástico es el límite líquido menos el límite plástico. Porque vamos a tener índice plástico va a ser igual a 40 menos 26. Eso va, ¿cuánto da? 14, ¿no? Bueno, con eso vamos a calcular, vamos a hacer la clasificación. No sé si saben clasificar, no, ya no perdemos tiempo en clasificar, ahora si no saben, clasifiquemos. No podemos pasar a otro problema. Hola. Con la tabla, ¿no, ingeniero? ¿Qué con la tabla? Ingeniero, mejor clasificamos. Agarren la tabla entonces. Clasifiquémoslo, ingeniero. Ya está bien. Clasifiquémoslo, ingeniero. Ya, entonces agarren la tabla. Ahorita vamos a ver. Ya, entonces fíjense en la tabla.
Vamos a retroceder, por favor. Sí, bueno, con los datos que hemos obtenido, entonces vamos a usar esta tabla. Fíjense aquí. Aquí hay una raya grande que separa los suelos en suelos finos y suelos granulares. Todo material que pasa menos del 35% de la malla 200 se consideran suelos granulares. Puede ser A1, A3 o A2. Todo material que tiene mayor del 35% de la malla 200, suelo fino. Puede ser A4, A5, A6, A7 o los subgrupos A75, A76. Igualmente aquí tienen subgrupos. El grupo A1 tiene A1A, A1B. El suelo A2 tiene A24, A23, A25, A26 y A27. Esos son subgrupos. Por ejemplo, la mejor calificación de un suelo para carreteras, por ejemplo, una capa base que es A1A, A1B, A3 arena fina. Después los suelos van empeorando cada vez que van aumentando los índices. Y acá directamente son suelos finos. El suelo A4 es un limo tendiendo a ser granular. A5 es arcilla, A6 también arcilla, A7 también arcilla. Bien. Pero lo que tenemos que hacer, entonces, lo primero que nos fijamos es esta raya. Si es nuestro porciento que pasa la malla 200, ¿cuántas? En este caso es 84%. Entonces, en ningún caso puede estar aquí. Tenemos que estar acá. Entonces, empecemos con el grupo A4. Entonces, el A4 me está diciendo, cuando aquí el término número 200 dice 50, aquí máximo, pero aquí no está en nada, está en blanco, entonces admite cualquier valor. La número 40 también admite cualquier valor. Y la 200 me dice que debe ser mínimo 36%. Aquí tenemos 84.05, entonces estamos ahí, porque es más de 36. Me está indicando la norma. Me vengo a verificar el límite líquido. Aquí dice que debe ser 40 máximo. Aquí yo tengo 40. Hasta ahí cumple. Después me está diciendo que el índice de plasticidad tiene que ser 10 máximo. Aquí es 14. Pues me pasé, entonces ya no entra este grupo. Me paso al siguiente. Voy a hacer el tanteo con el A5. Repito lo mismo. En la número 10, cualquier valor. En la número 40 también. En la número 200, 36 mínimo. ¿Sí? Perdón, aquí estamos cumpliendo con 36 mínimo. Ahora, el límite líquido dice que debe ser 41 mínimo. Yo tengo 40, pues tampoco me entra aquí. Entonces desecho también el A5. Me voy con el A6. Aquí lo mismo dice que la número 200 debe ser 36 mínimo, entonces aquí tenemos 70 y tantos, entonces estamos acá. Ahora verificamos el límite líquido, dice que debe ser 40 máximo. Aquí estamos con 40 y tenemos 40 el límite, entonces estamos aquí. El índice de plasticidad dice que debe ser 11 mínimo, nosotros tenemos 14, entonces estamos ahí. Por lo pronto estamos con el A6. Pero, ¿cómo lo verificamos? Tiene que cumplirse este valor índice de grupo, que es 16 máximo, puede de 0 a 16. Pero si fuera 17 tampoco no estaría aquí. Entonces tenemos que verificar de que sea de 0 a 16. Bueno, aquí el índice de grupo, ¿qué es un índice de grupo? A ver, ¿quién puede responderme? ¿Qué es índice de grupo? ¿Qué entienden por índice de grupo?
A ver. ¿No se acuerdan? Es un indicador, creo. Sí, indicador de qué, pero. El índice grupo es un indicador de la variación del suelo dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, fíjense, aquí yo voy a tener el A4. Me está diciendo, ¿no es cierto?, 8 máximo, puedo tener un A41, un A42, un A43, en fin. Lo mismo aquí, en el A6. Entonces, ¿qué me está indicando el grupo? La variación del tipo de suelo dentro del mismo grupo. Porque yo digo que está aquí, por ejemplo, índice grupo aquí hasta 8. Perdón, el índice plástico me está diciendo hasta 8 y el índice grupo 8 máximo. Entonces, cuando tenemos el valor índice, el índice de grupo tiende a ser un número alto, significa que tiene más finos. Si este tiende a ser menos, entonces indica que el suelo tiende a ser granular, o sea, a ser más grueso. Entonces aquí nos estamos basando en eso. Entonces nos está indicando la variación que hay de un suelo, pero dentro del mismo grupo. Aquí 12 máximo. Cuando ya tenemos 12, quiere decir que el suelo ya está más fino. Pero si tuviera 2, entonces el suelo no es tan fino, está tendiendo a ser este material grueso. Igual aquí, si yo tengo 0, está tendiendo a venirse aquí. Entonces si yo tengo 8, está tendiendo a llegar a este grupo, o sea, con más finos. No está indicando la variación del suelo, pero dentro del mismo grupo. Es el índice de grupo. Bien, entonces ahora vamos a verificar el índice de grupo. Para calcular el índice de grupo vamos a utilizar esta ecuación primero. El índice de grupo es igual a 0,2 por A más 0,005 por A por C más 0,01 de B por D. Muy bien. Ahora vamos a calcular la letra A. Para calcular la letra A, ¿qué nos dice? El porcentaje de material más fino que el tamiz número 200, mayor que 35, pero no mayor a 75. Entonces el rango de 35 a 75 son 40. Entonces el valor que tiene que variar es de 1 a 40. Bueno, cualquier valor que llegue a un valor de 35 a 75, entonces hace la suma algebraica, expresado en entero positivo. Si no me llega a este límite inferior, entonces directamente A es 0. Si el porcentaje que pasa la malla 200 me da, en este caso, mayor que 75, que me dé 80, entonces si me da ese, el valor máximo que puedo adoptar es 40. Si me da 90, siempre va a seguir siendo 40. ¿Me entienden? Entonces hay 3 casos. Uno, cuando no llega a este límite el inferior que me está pidiendo la norma, directamente 0. Los valores intermedios entre este rango de 35 a 75, suma algebraica. Si es mayor al límite superior, entonces adopto el máximo valor que me da la condición, que en este caso es 40. Para estos casos es lo mismo. Bien, ahora vamos a calcular A. A nos dice que sea mayor a 35, pero no mayor a 75. ¿Y cuánto vale A? Sus datos. ¿Cuánto es el límite, perdón, el porcentaje que pasa en la malla 200? ¿Cuánto es? 84. 84. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Mayor a 35, pero no mayor a 75, ¿verdad? Entonces, cuando tiene 84, adopta este valor, 40. No puede tomar más grande el valor. Aquí toma solamente 40. Entonces, A vale 40. Lo mismo hacemos con el B.
El B dice que debe ser el porcentaje de material número 200 mayor que 15, pero no mayor a 55. Igualmente, 1 menor que B, menor o igual que 40. Pues también de 15 a 55 también es 40. Entonces aquí tengo B es mayor a 55, es 84. Y por tanto, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? 40. Exacto, 40. Exactamente, 40. Listo. Ahora, con el D lo mismo. D dice el índice plástico mayor que 10, pero no mayor a 30. Entonces, en este caso es 1 menor que D, menor o igual que 20. Entonces, esto varía 20, ¿no es cierto? De 10 a 30 es 20. Entonces, puede ser 0, puede ser una suma algebraica o 20 máximo. No puede ser más de 20. En este caso, nos está diciendo que sea límite líquido mayor a 40, pero no mayor a 60. ¿Cuánto tenemos aquí? Límite líquido. 40, ¿no es cierto? Sí. Bueno, 40 menos 40 es 0, ¿cierto? ¿O no? Bien, entonces, C es 0. Ahora pasamos al D. Dice que debe ser el índice plástico mayor que 10, pero no mayor a 30. Igualmente dice 1 menor igual que D, 20. O sea, también aquí de 1 a 20, porque de 10 a 30 y 20. En este caso, el índice plástico, ¿cuánto vale? 14, ¿no es cierto? Entonces ponemos 10 menos 14. Me va a dar menos 4. Pero eso lo voy a expresar, como les decía, en entero positivo. Voy a tener más 4. ¿Entendieron eso o no? Porque tengo un valor intermedio y estoy haciendo una suma algebraica. Estoy diciendo 10 menos 14 me da menos 4, pero lo voy a expresar en entero positivo. Listo. Ahora reemplazo en la fórmula. Reemplacemos. 0,2 por 40 más, como C es 0, entonces esa parte se hace 0, ¿no es cierto? Entonces 0 más 0.01, el B vale 40, el D vale 4. Calculen a ver cuánto es. $9.6 sale, ingeniero. Ya, a ver. Aquí sería 8 más 0.01 por 40 por 4. Me da 1.6. Eso me da 9.6. ¿No es cierto? ¿A cuánto de dónde? A 10. A 10, sí. Si fuera 9.5, redondearía 9. Pues aquí estamos redondeando a 10. Entonces mi índice de grupo es 10. Entonces mi suelo clasificado es un A6-10. Pues me voy a la tabla otra vez. Aquí. A6-10, ¿qué dice? El índice de grupo debe ser 16 máximo. 10 está dentro de este rango, entonces por tanto mi suelo es A6, 16. Expresado siempre en entero positivo entre paréntesis, ¿no? Entonces mi clasificación va a ser A6, paréntesis, 10, cierro paréntesis. Entonces esa es mi clasificación. Y me fijo aquí. Dice, tipo usuales materiales constituyentes significativos. Aquí nos dice suelos limosos.
o suelos arcillosos. Entonces, aquí es importante, ¿por qué he hecho poner la malla número 4? Todo material que queda retenido en la 4 se consideran gravas, porque muchas veces puede tener plasticidad, todo lo que estamos viendo, pero de repente hubo unas 2 o 3 piedritas, o que sean partículas mayores a la número 4. En ese caso voy a decir suelo arcilloso con presencia de grava. Para eso se pone el número 4. Aquí la norma no me está pidiendo, pero siempre pongo los 4, para ver si tiene algo de grava o no. Entonces mi suelo va a ser suelo arcilloso, está muy bien, ponen con presencia de grava. A veces ocurre eso, pero la materia preponderante es la arcilla. Y me fijo aquí, clasificación en general como su base. Entonces clasifica como regular a pobre. Es el material malo para utilizar como su base. Eso está dando la clasificación. Ahora, voy a clasificar. Lógicamente, aquí cuando uno clasifica el suelo, uno tiene que dar su color, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podría decir, es un suelo A610 con coloración rojiza, puede ser amarillenta, gris, qué sé yo, ¿no? Depende del color que se presente al suelo en su estado natural, no en seco, en estado natural, con algo de humedad. Bien, ahora vamos a verificar este índice de grupo mediante el abaco. Aquí. Bueno, aquí un pequeño error también que hice copiar esto con un ayudante. Me cometí error. Aquí. Índice plástico aquí es 12, aquí es 14, aquí es 16, 18, 20, 24 sucesivamente. ¿Ya? Hay un pequeño error, por favor. Entonces ahí vuelvo a repetir. 10, 12, 14, 16. Bueno, ahora vamos a... Si ustedes se dan cuenta, este abaco me está dando las mismas condiciones que me está dando para encontrar D, fíjense. El porcentaje que pasa a la malla 200 debe estar comprendida, ¿cierto?, entre 15, ¿no?, a 55. 1 menor o igual que A, perdón, 1 menor o igual que B, menor o igual que 40, ¿verdad? 15 a 55 es 40. Y también me está diciendo aquí que para encontrar D, me está diciendo que el límite, el índice plástico, perdón, esté comprendido entre 10 y 30. Aquí está, entre 10 y 30. Aquí abajo está haciendo lo mismo. Para encontrar A, le estamos diciendo el porciento que pasa al mayo 200 mayor que 35, pero no mayor a 75. Entonces me está limitando de 35 a 75. Y después me está diciendo que para encontrar C, el límite líquido sea mayor a 40, pero no mayor a 60. Entonces, cuando clasifiquemos suelo, si nos diera, por ejemplo, aquí dice, límite líquido menor o igual que 40. Si me diera 30, entonces cualquier valor siempre me va a dar aquí. Si me diera el límite líquido mayor a 60, que me dé 70, digamos, solamente voy a llegar a este rayo. Ahora, los valores comprendidos entre 40 y 60, estos valores intermedios, entonces se interpolan. Se puede trazar una línea, ¿cierto?, interpolando, y esos son los valores que vamos a dar y no se encuentran. Supongamos, yo quiero encontrar mediante gráfica un valor. Índice de grupo va a ser la suma de esta gráfica más esta. Entonces, digamos, supongamos que me va a dar aquí 2, digamos acá. ¿Ya? Y luego aquí me dé, qué sé yo, 4. Entonces, mi índice de grupo va a ser 2 más 4. Igual a 6. Eso es el índice de grupo. Aquí vamos a calcularlo. Tiene que verificar con lo que hemos sacado. Bien. A ver ahora. Digamos, el porciento que pasa a la malla 200, ¿cuánto teníamos? 87, ¿verdad? 84. 84, perdón. Ya, 84. Ya. Entonces estamos aquí porque dije aquí mayor o igual que 55. Sí, estamos bien aquí. Me está diciendo que el índice plástico tenemos 14, ¿no? Sí, sí, índice plástico 14. Entonces, cualquier valor que sea índice plástico menor o igual a que 10 va a estar entre rayas.
aquí va a estar 12, aquí va a estar 14. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? De aquí vengo, encuentro, ¿no es cierto?, esta línea de aquí, que es la 14. Pues lo verá aquí. Perdón, aquí sería 14. Pues me lo dará aproximadamente, fíjense, aquí sería 1.5, aquí sería 1.6. ¿Sí? Entonces ese valor, el índice de grupo va a ser aquí 1.6 más lo que voy a sacar aquí. Aquí me está diciendo que este valor va a ser mayor o igual que 75. Entonces mi valor, el porciento que pasa a la más de 200, lo tengo aquí. Y el límite líquido me dice que es 40. Entonces subo hasta aquí y me da 8. Entonces mi otro valor que me dio es 8. Entonces voy a sumar 8. Ya. 1.6 más 8, ¿cuánto da? 9.6, ¿no es cierto? Redondeando, me dio 10, está coincidiendo con mi ecuación, ¿sí o no? ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un 55% y mi límite líquido sea 45? Pongamos. En este caso fue casualidad que subo aquí y me da acá justo. Igualmente aquí me da, cae aquí. ¿Pero qué pasa, digamos, que mi por ciento que pasa, la malla 200, que sea 50? Para dar un ejemplo. Y mi límite líquido, que sea, por así decir, 55 o 50. Perdón, que sea mejor 45. El límite líquido 45. El índice plástico, que sea 18. ¿Cómo uso entonces estos abacos en ese caso? ¿No? Ya no estamos en el problema que estamos haciendo, sino simplemente quiero darles un caso que me dé, digamos acá, como me está diciendo, el límite líquido 50, perdón, el porciento que pasa la malla 200 me dice 50, vengo aquí, 50. Bajo hasta donde encuentre el índice plástico 18, aquí está el 18. Del 18 trazo este punto y trazo una paralela, ¿no es cierto?, este eje, y voy a tener aquí aproximadamente 2.8 por horizontal, 2.8. Entonces va a ser el índice de grupo igual a 2.8 más lo que voy a obtener aquí. Aquí me está diciendo 50% de la malla 200, por aquí. El límite líquido me estoy diciendo que es 45. Entonces, tengo aquí 50, subo, hasta aquí. Este es 45. El 45, una horizontal, hasta encontrar aquí. Aproximadamente va a ser 3.4. Pero lo hacen ya con escuadra, ¿no? 50, vienen aquí, acá. Más o menos así. Va a ser aproximadamente 3.4. Entonces sumo más 3.4. Entonces voy a tener 2.8 más 3.4. Voy a tener 6.2 índice de grupo. Entonces redondeo a 6. Así se utiliza este abaco. Puede haber una pequeña variación con la ecuación, con lo que vemos aquí, pero la variación es mínima. Va a depender del ojo de cada uno. ¿Se comprendió? Hola. Ingeniero. Ya. Y ahora en la otra clasificación, en cualquier sistema, lo único que tienen que hacer es hacer coincidir las condiciones que le dice la tabla. No hay cómo fallar. En el sub, en el FAA, igualito. Tomar en cuenta y hacer cumplir las condiciones que le está diciendo la tabla. Nada más. Si no cumple, pasa el otro. Si no cumple, pasa el otro. Hasta encontrar
que todo coincide. Nada más en eso consiste la clasificación. Bueno, entonces quedaremos aquí y la próxima clase continuamos, por favor. ¿Ya? Si hemos resuelto algún problema, me van a decir, ¿no? Que no quiero repetir, porque a veces, como son dos grupos que yo a veces confundo con el otro, y de repente voy a querer resolver un problema que ya resolví con ustedes. Bueno, entonces, hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.